meter en un tema recurrente del presidente, de su gobierno, del equipo económico, que es el déficit fiscal. Es decir, se busca siempre el superávit, el equilibrio, no gastar, no emitir, lo tenemos muy presente en estos casi 2 años de gobierno, ¿no? Diego, nos metemos en este concepto económico tan mencionado. Bueno, la verdad que importante me parecía ahí también con Adrián que venimos charlando sobre la temática, justamente porque es como uno de los de los grandes faros, si se quiere, que tiene el modelo económico actual del gobierno de Milei. Digo uno de los grandes faros, por no decir también uno de los grandes limitaciones y restricciones, o uno de los grandes objetivos, pongámosle, permitamos, ¿no?, esta doble apreciación. Ahora, lo digo de esta forma y estaría bien decir, bueno, ¿qué es el déficit fiscal? ¿Cómo se cuenta, cómo se mide, qué pasa si entramos en eso? Bueno, déficit fiscal, tenemos ingresos del Estado por un lado, llámese impuestos, principalmente, son todos los ingresos que va a tener el Estado Nacional, y también podemos extraponerlo a los estados provinciales, o sea, las provincias, y a los estados locales, los municipios, que por supuesto también tienen esta misma lógica a su interior, ¿no es cierto? Lo que ingresa menos lo que gasta le va a dar una cuenta, y si esa cuenta sería menos que cero, es decir, gasta más que lo que ingresa, se dice que tenemos un déficit fiscal. Bueno, decimos entonces, tenemos que los ingresos están los impuestos y también algunas otras transferencias, que son ingresos, por supuesto, también del Estado, como puede ser vender algo en algún momento, o pueden ser algunas regalías por determinada cuestión en otro momento. Y en los gastos tenemos algo que está siendo muy discutido en estos últimos tiempos, justamente en vistas de poder mantener el déficit fiscal a rajatabla, a línea, sin llegar a un déficit positivo. Y ahí tenemos, obviamente, no sé, todo el pago de la educación, jubilaciones, pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Inversiones también que pueda llegar a ser el Estado Nacional. Ahora, ¿qué pasa si tenemos este desfasaje? Es decir, tenemos más ingresos que gastos. Ahí tendríamos un superávit fiscal, lo cual, si ganamos más que lo que gastamos, en principio estamos bien. Ahora, el Estado no es una casa, no es un hogar, tampoco es una empresa, es el Estado, con lo cual tener superávit fiscal tampoco es esperable ni requerido, porque si tiene superávit fiscal quiere decir que o bien podría estar teniendo menos ingresos, podría bajar los impuestos, o bien podría estar generando inversiones o gastos en la economía y en la sociedad que también son esperables. Entonces, lo que se espera de un Estado es que tenga déficit cero. Ahora, si pasa al revés, que el déficit es positivo, ¿cómo se financia? Se financia con deuda o con algunos otros elementos. Perdón, Adrián, estabas... Yo sí, tengo una pregunta, una concepción, no sé si estoy equivocado, pero quiero preguntar sobre todo por cómo se ve, cómo se ve en otros países, lo que está pasando acá. No estoy haciendo una apología del déficit, pero puede ser que el déficit del Estado redunde en un superávit del sector privado. Bueno, a ver, sin duda alguna hay un trade-off entre uno y otro, porque la cuenta en el país, en definitiva, tiene varios componentes. Si lo vemos a grandes rasgos, está el sector público y está el sector privado por otro, y si se quiere podemos también otra forma de ver, está el sector externo, ¿sí? Podemos dividirlo en esos tres. Ahora bien, intentando por ahí
encontrar una respuesta a lo tuyo, Adrián. Si nosotros tenemos mucho tiempo de déficit fiscal, y bueno, va a ser una complicación. Si nosotros tenemos mucho tiempo superávit fiscal, creo que es muy raro que exista realmente, pero también no sería positivo. Ahora bien, tener momentáneamente déficit y superávit es esperable, atentos a que el Estado, por supuesto, o que el gobierno tiene las facultades de poder salvaguardar problemas que haya con el ciclo. Por momentos la economía está deprimida, que gaste más, entonces entra en un déficit que después, cuando la economía está en una fase expansiva, puede recuperar de vuelta eso. Eso es algo totalmente lógico, totalmente esperable, es decir, cuando necesitas te endeudas, cuando no necesitas te endeudas. O sea, políticas contracíclicas. Exactamente, política contracíclica. Después, bueno, no sé, tenía algunas cositas que me parece importante también tener en cuenta, cómo se miden, porque siempre hablamos en términos porcentuales, decimos no, tanto por ciento, si lo ponemos en número de plata son un 1%, es una millonada gigantesca, siempre se mide con respecto al PBI. Ahora bien, y acá nos entramos un poco en esto, cómo golpea esto a la economía real, cómo golpea esto a la economía del bolsillo, cómo golpea esto al ciclo económico, la actividad y demás. Porque, como les decía antes, nosotros tenemos un Estado nacional y no es un hogar, no se maneja igual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un hogar, los ingresos van por un lado, tienen su lógica determinada, qué sé yo, tienen el salario de la pareja, o del papá, o de la mamá, o del conjunto, o una sola persona, si se quiere, y tiene una lógica de ingreso, ¿sí? Y los gastos, bueno, consumo más, voy de vacaciones, no, ahorro, etcétera, me quedo. Ahora, generalmente no están vinculados gasto con ingreso con gasto. ¿Qué quiere decir? En la economía le decimos endogeneidad. Que uno está dentro del otro. Uno explica al otro y el otro vuelve a explicar a uno. Y traducido en palabras por ahí más erráneas, ¿no? Más comunes, es si nosotros bajamos el gasto, ese gasto a su vez va a hacer que haya menos actividad, a su vez va a hacer que haya menos impuestos, entonces también me bajó el ingreso. Entonces, yo bajé el gasto para poder equilibrarme y me baja el ingreso. Entonces tengo que bajar el gasto de vuelta. Después tengo que bajar el ingreso otra vez. Después tengo que bajar el gasto, después tengo que bajar el ingreso, y así va siendo. Y por eso también es que estamos hace 2 años en una espiral descendiente en donde, si bien se mantiene un déficit, que ahora nos podemos meter un poquito más adentro para ver algunas cuestiones más siniestras que esconde esta unidad contable, si se quiere, pero me parecía importante marcar esto, o sea, cuando gastamos menos, cuando el Estado gasta menos, invierte menos, también vuelve menos. Y viceversa, ¿no? O sea, si lo planteamos al revés, también va a ser al revés. Esto que vos decías que son muy afines, sobre todo, no tanto los economistas, no me quiero meter con las profesiones, pero no los economistas. Dale con todo. La metáfora de la casa, la metáfora del gasto de la casa, que el Estado es como una casa, sobre todo los contadores, hacen esa analogía errónea, como bien decís. Yo me parece importante lo que está diciendo. Hay otro latiguillo, caballito de batalla de no podemos gastar más de lo que entra, cuando lo estás mencionando que el gasto es ex ante, es decir, vos gastás y después recaudás el impuesto. Correcto. Está bien. De hecho, si se quiere, y podría hacerle o sea, me voy a poner en la misma analogía de los economistas, y no quiero, pero si se quiere, va a parecer una empresa que una familia en esto, ¿sí? Es decir, que si vos invertís en gasto público, invertís en educación, esa educación se pasa al capital humano,
las personas se supone que con esa educación van a generar mayor ingreso, mayor valor agregado en el futuro, y eso va a llevar nuevamente a que tengas mayores ingresos, porque la actividad económica va a hacer que vos recaudes más impuestos, entonces te vuelva, ¿sí? Entonces, desde ese lado, por eso me parecía bien la distinción de lo de la casa, aparte que cuando estamos hablando de una economía nacional, está la macroeconomía, y cuando estamos hablando de una casa es la micro. Sí, Yo sé que claro, todos pensamos que Milei es un gran macroeconomista, y yo la verdad diría que es microeconomista. No voy a decir si bueno o malo, pero no es macroeconomista. Es Porque él está Él pensando siempre- en esa lógica de la casa, digamos, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, ahí está una de las diferencias, ¿no? Pero me parecía también importante traer esta colección, que creo que acá metí una palabra fuerte, siniestro, digo, pero es cierto, porque nosotros tenemos dos formas de contar el déficit. Tenemos el déficit primario y el déficit financiero, o el déficit total. El déficit primario es directamente ingresos, impuestos y otros, menos gastos. Y el déficit financiero o total es ingresos menos gastos, menos los intereses de la deuda. ¿Sí? Que los intereses de la deuda justamente van a ir haciendo a mantener esta diferencia en algún momento, o mantener alguna otra política gubernamental, que en este caso es buscar esa desinflación y atajar el dólar, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Y para ponerlo un poco más en números, hagamos de cuenta que nosotros ingresan 100, ¿sí? Ingresan 100, se gastan 90. Bueno, si vos tenés pagos de intereses por 10 puntos, ahí recién impactaste. Podés tener gastos de intereses, pagos de intereses por 11 puntos, entonces o bien tenés que subir el ingreso, o bien tenés que bajar más el gasto. Claro. Pero el problema que tiene en esto, de vuelta en esta endogeneidad, es que esa bajada de gasto y esa financiación de ese déficit cada vez es mayor. Es decir, ese interés que se va pagando cada vez es mayor. Y si nosotros vemos, obviamente el déficit financiero termina siendo en cero, pero una parte importante, y acá hace unos días Adrián me mandó un cuadrito hermosísimo donde marcaba Él es fan de los cuadritos. el punto de cuánto es el porcentaje del PBI que se está gastando en intereses para poder sostener eso. Y la verdad es que ese pago de intereses para poder sostener ese déficit de esa forma realmente es gigantesco, y pagaría varias jubilaciones, y pagaría varias mejoras salariales de docentes y bueno, ahí. Ahí le pasé a nuestro operador, a Mauri, para ver si lo podemos ver, al cuadrito que está haciendo mención Diego. ¿Cómo te gustan los cuadritos, chavo? Pero esto es porque... Está bueno porque te aclara. Es interesante este cuadro, ¿no? Sí, Te aclara. A ver, si nosotros ese mismo cuadro, ahora cuando aparezca, lo vemos a lo largo del tiempo, va a aparecer. Ahí está. Ahí está. Si ustedes ven, el déficit, el resultado financiero es positivo, que es de arriba, ¿sí? Bueno, ahora, para que eso pase, el ingreso, ¿sí?, tuvo que haber sido de un 0,4% mayor que los gastos en todo lo que tiene el Estado, más el pago de esa deuda. Y lo que me parece excepcional, o sea, lindo en el sentido de que es muy gráfico, es horripilante lo que está sucediendo, es la velocidad con la cual esto se está empeorando. Porque cada vez más porcentaje del PBI se está ocupando en el pago de esta deuda. O sea, y esos puntos son producto de haber generado el achique anterior. Entonces nosotros generamos el achique para supuestamente sostener un déficit que después en realidad no tenemos que endeudar para sostenerlo, y eso, el pago de esa deuda, si la gastamos antes en donde debíamos gastarla, no íbamos a llegar a estar acá. Entonces, si se quiere, y lo ponemos en términos, en otras palabras,
y saliéndonos de esta lógica de cosas, de esta lógica del déficit, lo que está sucediendo es lisa y llanamente una transferencia de recursos del gasto social y la inversión estatal en intereses de la deuda, que van, supongo yo, a algunos pocos financistas, capitalistas, Es más, amiguetes, sí, etcétera. ahora se está gastando, ahí está perfecto, Mauri, muy claro el gráfico. Vos sabés que se está pagando más de 3 veces la inflación esperada con las últimas letras, las licitaciones del Banco Central. Eso también va a la cuenta, como estamos viendo, y son todos intereses de deuda que crecen y crecen mes a mes. Y podemos decir entonces, digo, que ni siquiera este gran caballito de batalla no se cumple, porque efectivamente existe déficit fiscal. Claro, o sea, el déficit, cuando es financiero, no está Claro. el déficit fiscal. O sea, pero no está contablemente, porque vos te estás pidiendo prestado. ¿Se entiende? Claro, sí, sí, sí. Contablemente está lindo ahí, pero cuando vos lo pasás en términos reales, en definitiva sí, porque vos estás gastando en algo que es para poder seguir seguir sosteniendo ese desfasaje. Por eso ahí no se ve incontablemente, pero en definitiva sí termina siendo en términos reales que existe. Ahora, si nos vamos, no sé, a ver, con todo esto, y está bueno la palabra que decías antes, Adrián, no vamos a hacer una apología a esto, no a que el déficit es bueno, qué sé yo, porque creo que en el pasado se ha caído en algunos fragmentos del gobierno, de la retórica y demás, se ha caído en eso, en por ahí sostener que era bueno. No es bueno. Está bien para sostener desequilibrios puntuales y demás, pero sí hay que ir buscando a tener algo equilibrado. Ahora bien, cuando no pasa eso, no es que la financiación de ese déficit vos la podés buscar adentro o la podés buscar afuera, o la podés buscar vendiendo cosas, ¿sí? Entonces también cómo nosotros vamos a llegar a ese hito, ¿no es cierto?, a eso que tanto buscamos, ¿qué hacemos para llegar a eso? O sea, porque no es lo mismo si nos endeudamos intrastados, si no es lo mismo si el sector privado sostiene eso, porque a veces el sector privado no tiene la capacidad o no tiene la voluntad o no le cierran los números para invertir ellos, entonces sale el Estado a hacerlo. ¿Sí? Un ejemplo claro y de cómo empezó, creo yo, de hecho, como el déficit está aparentado un poco del keynesianismo y en esa época, creo que de ahí viene tanto también el odio intrínseco y desde el tuétano de nuestro presidente. Pero bueno, eso, me parece que es importante es importante tenerlo como una meta, pero realmente también es importante que veamos cómo llegamos a eso. ¿Sí? Porque aparte, viendo cómo está ahí y lo seguimos sosteniendo en el tiempo, y bueno, a costa de una actividad económica que no va a remontar nunca, a costa de empobrecer a toda la comunidad, y así todo tampoco salís, porque al mismo tiempo eso hace, y bueno, hay una vinculación entre lo que es el déficit público y lo que sería la cuenta corriente externa, hay una relación que esto de alguna manera también se puede sostener porque sucede lo otro, que también lleva un gasto. Bueno, entonces la verdad es que es una política a tener en cuenta, a que la tengamos como argentinos en los modelos siguientes, en los que vengan, pero sí teniendo en cuenta de cómo lo hacemos, cómo llegamos a eso. Porque aparte de sostener esto, qué sé yo, 15 meses y que después ya no llega, no es una política de Estado sostenible, eso es una coyuntura para mostrar algo y después, como no se sostiene, explota y vuela por los aires. Y si me permitís una última cosita, Sí. si yo veo el déficit del Estado Nacional Argentino, nos vemos desde el 93, ¿sí? A la fecha,
suena llamativo, porque decís, bueno, en la época de Menem no había déficit. Sí, había déficit, se financiaba justamente con otras cosas. Ahora bien, ¿en qué momento no hubo déficit? Bueno, después de la crisis del 2001, cuando empezó la recuperación económica, hasta el 2011, en donde ahí, de hecho, un momento en donde no aparece vuelta el déficit, fue justamente la crisis del 2008, que ahí se utilizaban muchos recursos para poder resguardar la economía, nos cerramos un poco, ahí empezó un poco la inflación y rápidamente volvió a tener 2 años seguidos, déficit cero, o sea, superávit. Y después, bueno, sí, empezamos ya a transitar esa vía de un déficit que de vuelta no necesariamente es monetizado. Monetizado quiere decir imprimiendo el billete y que esa es la razón única sine qua non de que exista inflación. Porque si hacemos el paso contrario, hoy tendríamos que tener inflación cero, si hace 20 meses tenemos déficit cero. Entonces, la realidad es que a las claras está, en el mismo impulso de ellos, de que no es la monetización del déficit la causa real de la inflación y por lo tanto tampoco es que hay que llegar a eso y solamente a eso para poder tener una estabilización de precios en la economía. Bueno, más que claro, imposible, ¿no? Sí, lo vamos a cortar. O sea que tenemos que tener otra crisis para mejorar todo esto del déficit y todo esto, como tuvimos en el 2001. Vamos a esperar la crisis y de ahí todo va a mejorar. Más que la actual. Claro, porque sí. Qué lindo, Sí, más que... Qué buena conclusión. Buena conclusión para el cierre. Como siempre, Diego, querido, te agradecemos, Diego. tu tiempo y muy claro, muy explicativo, muy dinámico, un concepto que lo escuchamos muy seguido y por ahí muchas veces no sabemos con qué se come, ¿no? Así es. Bueno, Dieguito, un fuerte abrazo.